Imagina que existe un Dios cuyo único trabajo es colarse en tu cabeza mientras duermes, no para espiarte, no para juzgarte, sino para darte exactamente lo que necesitas esa noche, una advertencia disfrazada de sueño, un consuelo que no podrías aceptar despierto o simplemente la respuesta a una pregunta que llevas semanas haciéndote sin saber que ya la tenías. Se llama Morfeo y lleva miles de años haciendo esto cada noche, con cada persona, en cada rincón del mundo conocido. Esta noche vamos a seguirlo en su recorrido, un olivarero que teme perderlo todo, una tejedora que no puede terminar nada, un pescador que lleva años soñando con la misma tormenta y un dios de la guerra que, para sorpresa de todos, incluido él mismo, no consigue dormir. Bienvenido a Dormitus. Y antes de que Morfeo haga su trabajo contigo y te quedes dormido en los próximos minutos, suscríbete a Dormitus y activa la campana. Hazlo ahora, que después no vas a poder. Las historias que vienen son exactamente del mismo tipo, y sería una pena perdérselas por no haber movido el dedo a tiempo. Morfeo poseía un poder único entre todos los seres del Olimpo y del inframundo. Cuando los mortales se entregaban al descanso, él podía aparecer en sus mentes bajo la forma de cualquier ser humano que eligiera. Podía ser un anciano o un niño, una voz familiar o un rostro desconocido. Y en esa forma adoptada llevaba sabiduría, consuelo o advertencia según lo que cada alma necesitara. No elegía a sus visitados por capricho ni por favor divino, sino guiado por algo más antiguo que el propio Olimpo: la necesidad. A veces les permitía vislumbrar el futuro, no con la claridad fría de una profecía, sino con la suavidad ambigua de una imagen que se siente verdadera, sin poder explicarse del todo. Otras veces les mostraba lo que ocurría lejos, en aldeas que no conocían o en mares que nunca habían visto. Podía entrar en el sueño del campesino más humilde igual que en el del rey más poderoso, y ninguno de los dos sabía, al despertar, que había sido visitado. Solo sentían que esa noche habían dormido de una manera diferente, más honda, como si algo dentro de ellos hubiera sido ordenado con cuidado. Morfeo habitaba en una cueva profunda al borde del río del olvido, en el reino de los sueños, donde la oscuridad no era fría sino blanda, como terciopelo húmedo. Allí dormía durante el día mientras el mundo trabajaba, y despertaba cuando las últimas luces se apagaban sobre la tierra. Entonces desplegaba sus alas oscuras, silenciosas como el vuelo de un búho, y comenzaba su recorrido nocturno por los pensamientos de los que dormían. Una noche, mientras el mundo descansaba envuelto en el silencio azul de las horas más oscuras, Morfeo comenzó su vuelo sobre las colinas del Mediterráneo. El aire olía a tierra seca y a tomillo silvestre, y el aceite que ardía en las últimas lámparas de las aldeas dejaba una estela dorada y amarga en la oscuridad. Morfeo descendió sobre una pequeña casa de piedra encalada, enclavada entre hileras de olivos centenarios, y se coló sin rozar el umbral. Dentro, sobre un colchón de paja cubierto con una manta de lana áspera, dormía un hombre llamado Nicolás. Era cultivador de olivos, como lo había sido su padre y el padre de su padre, y sus manos lo decían sin necesidad de palabras, gruesas, oscuras, con grietas en los nudillos que el aceite nunca terminaba de suavizar del todo. Nicolás amaba sus olivos con la clase de amor silencioso que solo se tiene por las cosas que llevan décadas siendo parte de uno mismo. Los conocía por su forma, por el sonido que hacían con el viento, por el olor diferente que desprendía cada uno según la hora del día. Pero esa noche, Nicolás soñaba con una tragedia. En su sueño caminaba entre sus árboles y algo estaba profundamente mal. Los troncos, que siempre habían sido sólidos y cálidos al tacto, sonaban huecos al golpearlos suavemente con los nudillos. Las ramas,
que en cualquier otoño colgaban cargadas de aceitunas verdes y violetas, estaban desnudas, sin un solo fruto. Las hojas plateadas habían perdido su brillo y colgaban mustias, como telas viejas abandonadas al sol. El aire olía diferente también, ya no a la mezcla característica de tierra húmeda y resina amarga que Nicolás aspiraba cada mañana, sino a algo seco y neutro, como si la vida hubiera abandonado ese lugar sin despedirse. Nicolás tocaba los troncos uno a uno en su sueño, y cada uno devolvía el mismo sonido vacío, y su angustia crecía sin encontrar salida. No era solo miedo por la cosecha, aunque la cosecha era el alimento de su familia y de varias familias del pueblo. Era algo más hondo, una sensación de pérdida que no tenía nombre preciso, como si esos árboles fueran parte de él y estuvieran muriendo también. Se movió levemente en su colchón real, frunciendo el ceño sin saberlo, con los puños ligeramente cerrados bajo la manta. Fue en ese momento cuando Morfeo entró en el sueño. Apareció bajo la forma de un anciano agricultor, de piel curtida y espalda ligeramente encorvada, vestido con una túnica de lino color crema que desprendía un suave aroma a hierbas medicinales, lavanda, romero, algo de menta. Caminó entre los olivos con pasos seguros, como alguien que conoce bien ese suelo, y se detuvo junto a Nicolás con una calma que no pedía explicaciones. «Buenos días, hermano», dijo Morfeo, y su voz sonó como el susurro del viento entre las ramas en una tarde tranquila. «Veo que te preocupan tus árboles». «Sí», respondió Nicolás entre sueños, con una voz que era mitad su voz real y mitad algo más suave, más interior. «Mis olivos están débiles. Si no dan fruto este año, no sé qué haremos. No sé cómo alimentar a los míos, no sé cómo pagar lo que debemos. Todo lo que somos está en estos árboles». El anciano se agachó lentamente y tomó un puñado de tierra entre los dedos. La apretó, la olió, la dejó caer con paciencia. Luego miró a Nicolás con unos ojos claros que parecían contener más tiempo del que cualquier anciano debería poder contener. «¿Es realmente la cosecha lo que te inquieta, Nicolás?», preguntó con calma. «¿O hay algo más profundo que no te deja descansar?». Nicolás abrió la boca para responder que sí. Claro que era la cosecha, pero algo lo detuvo. En los sueños, a veces, uno sabe más de lo que cree saber, y Nicolás supo, en ese instante, que el anciano tenía razón. No era solo el miedo a perder los frutos, era el miedo a no ser suficiente, a que llegara el momento en que la tierra y él ya no se entendieran, a envejecer y que sus árboles lo sobrevivieran sin él, pero también sin nadie que los conociera como él los conocía. «Tengo miedo de que todo esto desaparezca», dijo al fin, con una honestidad que solo es posible en los sueños, no solo los olivos, todo. El anciano asintió despacio, sin apresurarse, como si esa confesión no lo sorprendiera, sino que simplemente confirmara lo que ya sabía. Luego posó una mano en el tronco del olivo más cercano, y algo extraño ocurrió. El árbol recuperó su color. Sus ramas se llenaron de pequeños frutos. El aire volvió a oler a resina amarga y tierra húmeda tras la lluvia. No de golpe, no con efectos dramáticos, sino poco a poco, como el amanecer. «Lo que cuidas con amor verdadero no desaparece así como así», dijo el anciano. «Y lo que temes perder ya es tuyo de una manera que ninguna sequía puede quitarte». Nicolás miró los árboles transformados y sintió que algo en su pecho se aflojaba, como una cuerda que hubiera estado demasiado tensa durante demasiado tiempo. El aroma de los olivos se hizo más denso, más real, más parecido al de las mañanas en que llegaba al huerto antes del amanecer, y el rocío todavía colgaba de las hojas como pequeños espejos. Respiró hondo en su sueño, y también, sin saberlo, en su cama.
Cuando Morfeo abandonó ese sueño, Nicolás dormía con los puños abiertos y una expresión que no era exactamente sonrisa, pero se le parecía mucho. El olivar en su mente había recuperado su color, y el aroma a resina y tierra húmeda flotaba todavía en el aire del cuarto, como si los árboles estuvieran allí mismo, al otro lado de la pared. Morfeo desplegó sus alas oscuras en el aire tibio de la noche y se elevó sobre las colinas sin hacer ruido. Había algo que Morfeo sabía bien después de tantos siglos recorriendo la oscuridad. El miedo al vacío y el miedo a no ser suficiente adoptaban formas distintas en cada persona, pero en el fondo eran siempre el mismo miedo. Nicolás lo había expresado a través de sus árboles. La siguiente persona que necesitaba su visita lo expresaba a través de sus manos. Voló hacia el interior, dejando atrás el olor a aceite y tierra seca, siguiendo el sonido de un río estrecho que murmuraba entre piedras en el fondo de un valle tranquilo. Las casas allí eran bajas, y sus paredes guardaban el calor del día hasta bien entrada la noche. En una de ellas, junto a una ventana por la que entraba el hilo plateado de la luna, dormía una mujer llamada Elena. Elena era tejedora. No una tejedora cualquiera, sino una de esas artesanas cuyas manos parecen pensar por sí solas, que pueden seguir trabajando mientras la mente vaga por otros lugares. Su telar ocupaba el centro de la habitación principal como si fuera el mueble más importante de la casa, que en cierto modo lo era. Con ese telar había vestido a su familia. Había ganado lo suficiente para reparar el techo 2 veces. Había tejido la ropa con la que enterraron a su madre y también el manto con el que nació su primera hija. El telar era su memoria y su sustento al mismo tiempo. Esa noche Elena soñaba que tejía, pero los hilos no obedecían. Cada vez que intentaba seguir el patrón que tenía en la mente, un hilo equivocado se cruzaba, o el color cambiaba sin razón, o la lanzadera se atascaba en un nudo invisible. La tela que iba creciendo bajo sus manos no era la que quería hacer, era algo diferente, algo que no reconocía, y eso la llenaba de una frustración silenciosa y persistente. En su sueño seguía intentándolo, una y otra vez, con la determinación terca de quien no sabe rendirse pero tampoco sabe por qué está fallando. Morfeo se posó en el umbral de ese sueño con cuidado, como quien entra en una habitación donde alguien está concentrado y no quiere interrumpir. Adoptó la forma de una mujer mayor, de cabello blanco recogido en un moño sencillo, con los dedos ágiles y las manos manchadas de tinte azul y rojo, señal inconfundible del oficio. Olía a lana limpia y a la hierba con la que se fijaban los colores, una mezcla vegetal y ligeramente amarga que a Elena le resultó inmediatamente familiar y tranquilizadora. La anciana se acercó al telar en silencio y observó la tela con atención, inclinando la cabeza ligeramente hacia un lado, como hacen los maestros cuando miran el trabajo de sus aprendices y reconocen algo que el aprendiz todavía no puede ver. Luego extendió una mano y, sin corregir nada de lo que Elena había hecho, señaló un punto en el tejido donde los hilos se entrecruzaban de una manera que Elena no había visto como error, pero que, al verlo señalado, reconoció inmediatamente. «No es un fallo», dijo la anciana con una voz suave y directa. «Es el lugar donde el patrón cambia». Elena frunció el ceño, mirando ese punto. El tejido que había creído equivocado de pronto se veía diferente. No era un error, era una transición. El patrón no había fallado, había evolucionado hacia algo que ella no había planeado, pero que, mirándolo ahora, era más interesante que lo que había intentado hacer. «Llevo semanas sin poder terminar nada», dijo Elena, y su voz en el sueño sonó cargada de algo más que cansancio. «Todo lo que empiezo me parece mal a mitad de camino». La anciana asintió sin prisa, tomando entre sus dedos el hilo que colgaba suelto del telar y sosteniéndolo con delicadeza, como si fuera algo vivo.
A veces el tejido sabe a dónde va antes de que tú lo sepas, dijo. Tu trabajo no es controlarlo, es seguirlo con atención. Elena miró la tela de nuevo. Bajo la luz del sueño, los colores que le habían parecido equivocados tenían una armonía diferente, más compleja, menos obvia pero más verdadera. La textura que sus dedos habían rechazado como irregular se sentía ahora rica al tacto, llena de pequeñas variaciones que contaban algo. Pasó los dedos lentamente sobre la superficie del tejido y sintió el calor de la lana, el pequeño relieve de cada hilo cruzado, la diferencia sutil entre zonas más tensas y zonas más flojas. Entonces comprendió, con esa comprensión directa que solo existe en los sueños, que llevaba semanas resistiéndose a algo que ya estaba ocurriendo, un cambio en su manera de trabajar, una nueva dirección que su oficio quería tomar y que ella había estado bloqueando por miedo a alejarse de lo que sabía hacer bien. La anciana había desaparecido sin que Elena la viera irse, como desaparecen las cosas importantes en los sueños, sin drama y sin despedida. Pero la tela seguía allí, y Elena seguía tejiendo, y esta vez los hilos obedecían con una facilidad que era casi música. El sueño se fue volviendo más tranquilo, más lento, más parecido al simple movimiento rítmico de manos que conocen su trabajo, y Elena se hundió en un sueño más profundo todavía, con los dedos moviéndose apenas bajo las sábanas. Morfeo la dejó así, en ese ritmo suave y repetido, con los dedos moviéndose apenas bajo las sábanas, como si el telar siguiera allí. Salió del sueño de Elena con la misma delicadeza con que se sale de una habitación donde alguien por fin duerme bien después de muchos días sin poder hacerlo. Afuera, la noche seguía quieta sobre el valle, pero algo en el aire había cambiado de dirección. Ya no olía a lana ni a tinte vegetal, sino a algo más abierto, más vivo, con esa presencia densa y salada que el viento trae del mar cuando sopla desde el oeste. Morfeo reconoció ese olor de inmediato. Había visitado a muchos pescadores a lo largo de los siglos, y los pescadores tenían una manera particular de soñar, con más movimiento que los agricultores, con más ruido, con los cuerpos, trabajando incluso dormidos como si el mar no les diera permiso para descansar del todo. Siguió ese olor hacia la costa, descendiendo sobre el perfil irregular de un puerto pequeño, donde las olas rompían con un sonido sordo y constante contra las rocas, y donde los barcos dormían amarrados como animales cansados al final de un día largo. En una casa pequeña pegada al muelle, con las paredes manchadas de salitre y una red colgada en el patio que olía todavía a mar y a pescado seco, dormía un hombre llamado Héctor. Héctor soñaba con una tormenta. No una de las grandes, no una de las que parten mástiles y tragan barcos enteros, sino una de tamaño mediano, de las que son suficientes para hacerte comprender con mucha claridad lo pequeño que eres en relación con el agua. En su sueño estaba solo en su barca, remando contra un viento que lo empujaba hacia unas rocas que reconocía bien, rocas que en la vida real había esquivado docenas de veces, pero que en el sueño siempre parecían estar un poco más cerca de lo que recordaba. El sueño tenía ese peso específico de los sueños recurrentes, ese sabor a algo que ya has vivido muchas veces y que vuelve porque todavía no has terminado de entenderlo. Héctor remaba con fuerza en el sueño, con los músculos del pecho y los brazos trabajando de verdad, con el agua salada salpicándole la cara y el olor a mar en tormenta llenándole los pulmones. Intenso, vivo, cargado de yodo y de algo que no tiene nombre, pero que todos los que viven del mar reconocen al instante. Morfeo entró en ese sueño con más cuidado que en los anteriores. No adoptó la forma de un anciano esta vez, sino la de un marinero de mediana edad, con las manos tan callosas como las de Héctor
y una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda que le daba un aire de alguien que ha visto cosas y ha sobrevivido para contarlas. Se materializó en la proa de la barca como si siempre hubiera estado allí, mirando las mismas rocas con la misma calma que desconcertó a Héctor. «Llevas mucho tiempo esquivando esas rocas», dijo el marinero, sin gritar aunque el viento del sueño era fuerte. «Sí», respondió Héctor, sin dejar de remar. «Y sigo soñando con ellas». «Porque todavía no has decidido si el mar es tuyo o si tú eres del mar», dijo el marinero, con una sencillez que no era filosofía, sino observación directa. Héctor dejó de remar un momento, lo cual, en cualquier situación real con viento y rocas cercanas, habría sido una muy mala idea. Pero en los sueños, las cosas físicamente peligrosas a veces simplemente esperan. Miró al marinero y luego miró las rocas y luego miró el agua oscura y agitada bajo la barca y sintió que la pregunta era la pregunta correcta, aunque no supiera del todo qué significaba. «Toda mi vida he salido al mar», dijo. «No conozco otra cosa». «Eso no responde la pregunta», dijo el marinero. El viento amainó un poco en el sueño, no del todo, solo lo suficiente para que el sonido de las olas cambiara de tono, haciéndose menos amenazante y más parecido al sonido ordinario del mar en una tarde de invierno. Presente, constante, indiferente de una manera que no era hostil, sino simplemente enorme. Las rocas seguían donde estaban, pero Héctor las miraba diferente, no como un obstáculo que había que esquivar, sino como algo que simplemente estaba, como él simplemente estaba, y entre los dos no había ni victoria ni derrota, sino una larga convivencia. «Soy del mar», dijo Héctor al fin, con una voz que salió más tranquila de lo que esperaba. «Siempre lo he sido». El marinero asintió despacio, y en ese asentimiento había algo que no era aprobación sino reconocimiento, como cuando alguien finalmente dice en voz alta algo que llevaba mucho tiempo siendo verdad en silencio. El viento siguió amainando. Las rocas no se movieron, pero la barca encontró sin esfuerzo un canal entre ellas, como si el mar hubiera decidido colaborar ahora que Héctor y él habían llegado a un entendimiento. El sueño de Héctor se fue aclarando poco a poco, perdiendo la densidad oscura de la tormenta y adquiriendo la luz gris y fría del amanecer en el puerto, ese momento en que los pescadores bajan hacia los barcos con el café todavía caliente en la mano y el mar huele a promesa y a trabajo. Héctor respiró hondo en su sueño y también en su cama, y su cuerpo se aflojó de una manera que no había conseguido en semanas. Morfeo dejó ese sueño con el mismo cuidado con el que había entrado, y se elevó sobre el mar. La noche estaba llegando a su último tramo, ese período estrecho entre las 3 de la madrugada y el primer gris del amanecer, en que el sueño de los mortales es más profundo y más quieto, y el trabajo de Morfeo más parecido a contemplar que a intervenir. Pensó en Nicolás, en Helena, en Héctor, 3 personas que cargaban con 3 versiones distintas del mismo peso, el peso de no saber si lo que uno es resulta suficiente para lo que la vida pide. Les había dado, a cada uno, no una respuesta, sino un ángulo diferente desde el que mirar la pregunta. Era lo único que Morfeo podía ofrecer, y en sus siglos de experiencia había aprendido que casi siempre era suficiente. Estaba a punto de trazar el arco de vuelo hacia su cueva cuando algo lo detuvo. No fue una voz exactamente, sino una presencia. Esa clase de presencia que los dioses reconocen entre sí antes de verse, como una vibración en el aire que no es sonido pero que se siente con tanta claridad como el sonido. Era una frecuencia diferente a la de los mortales, más antigua, más densa, con ese peso específico de los seres que existen desde antes de que el mundo tuviera los bordes que tiene ahora. Sobre el agua, suspendido en el aire con la ligereza característica de quien no necesita esfuerzo para flotar, estaba Hermes, el mensajero de los dioses,
No llevaba esa noche sus sandalias aladas ni el caduceo, o los llevaba de una manera discreta, casi doméstica, como quien guarda las herramientas del oficio cuando está fuera de servicio. Su expresión era la de alguien que ha estado esperando sin impaciencia, porque los dioses que han existido desde siempre han aprendido que el tiempo es una convención útil pero no urgente. Morfeo, dijo Hermes, con un tono que era saludo y algo más. Hermes, respondió Morfeo, posándose en el aire junto a él con la misma naturalidad. Los dos dioses contemplaron el mar un momento en silencio. Abajo, los barcos de pesca empezaban a moverse en el puerto, y el cielo tenía ese color entre azul y gris que precede al amanecer y que en el mar parece existir de una manera más pura que en tierra firme. He visto tu trabajo esta noche, dijo Hermes. El pescador, la tejedora, el olivarero. No es trabajo, dijo Morfeo. Es lo que soy. Hermes consideró esto con la seriedad tranquila que le daba su larga experiencia como intermediario entre mundos. Zeus quiere que sepas que hay un dios que lleva varias noches sin poder dormir, dijo al fin. No te lo ordena, te lo hace saber. Morfeo miró a Hermes con una expresión que en un mortal habría parecido curiosidad y en un dios era algo más matizado, algo entre interés genuino y la comprensión de que incluso los dioses tienen noches en que el peso de lo que son no les deja descansar. ¿Cuál dios?, preguntó. Ares, dijo Hermes. Lleva días contemplando una guerra que todavía no ha ocurrido y que quizás nunca ocurra, pero que en su mente ya tiene todos los detalles de las guerras reales, los heridos, los muertos, el olor de la batalla. Duerme poco y mal, y cuando duerme sueña con lo mismo que piensa despierto. Morfeo no respondió de inmediato. Miró el horizonte donde el cielo comenzaba a aclararse en una línea fina y rosada sobre el mar. Conocía bien esa clase de sueño, el sueño que no descansa porque repite en imágenes lo que la mente no ha podido dejar ir durante el día. Lo conocía en los mortales, donde era frecuente, y lo conocía también en los dioses, donde era más raro pero más profundo, porque los dioses tienen más capacidad de obsesionarse que los mortales, más tiempo y más materia con la que construir sus preocupaciones. Iré, dijo simplemente. Hermes asintió, con esa expresión de quien ha cumplido su encargo y puede irse con la conciencia tranquila. Sus sandalias emitieron ese pequeño movimiento apenas visible que precedía siempre a su partida, y en un instante ya no estaba, dejando solo el sonido del mar y el olor a sal y a alba que impregnaba ese rincón del mundo donde la noche y el día negociaban su turno. Morfeo voló hacia el Olimpo con vuelo directo, sin detenerse, aunque el amanecer ya comenzaba a tocar las colinas más altas, con una luz dorada y suave. Entrar en el sueño de un dios era diferente a entrar en el sueño de un mortal. Requería más precisión, más delicadeza, porque los dioses tienen los sueños más profundamente arraigados y los bordes entre su dormir y su despertar son más difusos, más permeables, más peligrosos de cruzar sin cuidado. Ares dormía, si es que aquello podía llamarse dormir, en una postura tensa incluso en reposo, con los puños cerrados y el ceño levemente fruncido, como si incluso inconsciente estuviera preparando argumentos o estrategias. Su sueño era ruidoso en la manera en que los sueños de los guerreros son ruidosos, no con sonidos reales, sino con una especie de densidad visual, lleno de imágenes rápidas y fragmentadas, que se sucedían sin lógica narrativa, pero con una urgencia constante. Morfeo entró en ese sueño sin adoptar ninguna forma humana específica. Con Ares no era necesario un disfraz, y probablemente tampoco funcionaría. El dios de la guerra tenía un instinto demasiado desarrollado para los engaños,
aunque ese instinto dormido pudiera ser rodeado con paciencia. En cambio, Morfeo actuó sobre el tono del sueño mismo, sin añadir ni quitar imágenes, sino cambiando sutilmente la temperatura emocional del espacio, como quien abre una ventana en una habitación cargada y deja que entre un poco de aire sin hacer ruido. Las imágenes de batalla en el sueño de Ares no desaparecieron, porque Morfeo sabía que forzar la ausencia de algo solo lo hace más presente, pero fueron perdiendo gradualmente su urgencia, su filo, como agua caliente que se enfría poco a poco en un recipiente grande. Los sonidos se hicieron más lejanos, los colores, que habían sido los colores del metal y la sangre, fueron derivando hacia tonos más neutros, más fríos, más parecidos a los colores del cielo antes del amanecer. Ares no dejó de soñar con la guerra, pero empezó a soñar con ella, desde más lejos, como se observa una tormenta desde una colina cuando ya ha pasado, con respeto y con algo de distancia, que es la única manera de entender las cosas que son demasiado grandes para verse bien de cerca. Su respiración se hizo más lenta, sus puños se aflojaron, la arruga entre sus cejas se suavizó hasta casi desaparecer. Morfeo se retiró de ese sueño tan silenciosamente como había entrado, sin despertar al dios, dejándolo en ese estado de descanso más profundo que era lo más parecido a la paz que Ares podía alcanzar. Afuera, el Olimpo tenía ya la luz plena de la mañana, y Morfeo sintió el cansancio propio de quien ha trabajado toda la noche con materiales delicados. El cansancio satisfecho de las manos que han hecho bien su oficio. Voló hacia su cueva al borde del río del olvido, que a esa hora de la mañana tenía la corriente más lenta, casi inmóvil, con una superficie que reflejaba el cielo sin distorsionarlo. El olor de esa orilla era particular y difícil de describir para quien no lo conociera. Algo húmedo y fresco, como tierra de ribera, mezclado con una nota dulce y ligeramente narcótica que era propia de ese lugar y de ningún otro, el olor del olvido benévolo, del descanso sin culpa, del sueño que no necesita recordarse para haber servido su propósito. Morfeo plegó sus alas con el gesto habitual de quien llega a casa después de una larga noche. La cueva lo recibió con su oscuridad suave, tan diferente a la oscuridad de afuera, más densa, más quieta, con esa cualidad de suspensión del tiempo que solo existe en los lugares donde el sueño es la condición natural y la vigilia la excepción. El suelo era blando bajo sus pies, cubierto de musgo oscuro que amortiguaba cada paso. Se recostó en ese lugar que era suyo desde antes de que el mundo tuviera el nombre que le daban los mortales, cerró los ojos que tantos sueños habían recorrido esa noche y dejó que el silencio del río lo envolviera. Nicolás dormiría con los puños abiertos. Helena movería los dedos bajo las sábanas con un ritmo que era tejido sin telar. Héctor sentiría el mar incluso en sueños como algo propio y no como algo amenazante. Y Ares, el más difícil de todos, respiraba al fin con una lentitud que en él era casi milagrosa. El río del olvido murmuraba su canción constante junto a la entrada de la cueva, esa canción que no tiene letra ni melodía reconocible, pero que es la más antigua de todas, la que oímos antes de nacer y después de morir, la que el cuerpo recuerda aunque la mente no pueda nombrarla. Morfeo se hundió en su propio sueño con la facilidad de quien merece descansar. Y si tú todavía estás despierto, lo cual nos sorprendería bastante dado todo lo que hemos hecho esta noche para evitarlo, aprovecha para darle al botón de like, escríbenos un comentario y comparte esta historia con alguien que también necesite descansar. Y si por algún milagro insólito el sueño todavía no ha llegado, tenemos más historias esperándote en Dormitus. Buenas noches.